Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente listos para continuar con nuestra clase del capítulo 19. El encabezado del día de hoy es el jinete del caballo blanco. Y este encabezado nos describe la figura, la apariencia de un rey guerrero, de un rey que conquista, de un rey que expande su dominio, su territorio. Y es una figura muy común dentro de lo que es la historia antigua, a través de la historia universal. Y nos damos cuenta de que ha habido muchos reyes que han sido guerreros, que libraron grandes batallas y pudieron hacer florecer sus reinados. Y puedo pensar en uno que es particularmente interesante para mí. Se llama el rey Filipo II. A lo mejor este nombre no les parece no están muy familiarizados con él. Es el nombre del papá de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno fue también uno de los íconos es un genio militar, un ícono de las batallas y sin duda una de las más brillantes mentes que han existido. Y por lo que les quería mencionar este rey, Filipo II, es que él fue el que sentó las bases para que su hijo Alejandro pudiera tener un reino así de grande y así de glorioso como lo tuvo. Algo particular sobre Filipo es que durante sus batallas, durante su reinado, él perdió el ojo derecho en una batalla. Dice que estaban en lo recio de la batalla y sintió el golpe de una flecha y se, se arrancó la flecha, y al arrancarse la flecha, el, el globo ocular se salió en la punta de la flecha. Nos describe el historiador que con el ojo izquierdo vio la parte de atrás de su ojo derecho. Y eso no lo amedrentó en la batalla. Él siguió peleando, siguió en la batalla, siguió conquistando. Y este era el tipo de hombres que aunque eran reyes, no, no se quedaban en la parte administrativa de lo que implicaba su reinado, sino que eran hombres de batalla, que salían y peleaban, enfrentaban a sus enemigos y los abatían. A veces perdían batallas, a veces ganaban, pero estaban ahí en medio de toda la pelea. Y así era como lograban ellos coronarse en sus victorias. El, la imagen que nos muestra aquí de este jinete del caballo blanco es una imagen parecida. Es una imagen parecida que nos describe a nuestro Señor Jesucristo. Aunque lo más normal en que piensen en el Señor Jesús es en su ministerio terrenal, de cuando Él estuvo aquí en la tierra, que sus prédicas se enfocaban más que nada en el amor, en el perdón, en el amor inclusive a los enemigos, en el rescate de los seres humanos. En eso se, se enfocaba el ministerio del Señor Jesucristo. Hay una cita que a mí me parece muy interesante de cómo él nos veía a nosotros. Es en el libro de Mateo, en el capítulo 9, del versículo 36 en adelante. Voy a leer desde el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver Jesús, las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El versículo en el que me gustaría poner más énfasis es en el versículo 36, que dice que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. Y sí, es lo característico de nuestro Señor, su amor y su compasión por el ser humano. Y es que cuando veía las multitudes, Él se compadecía de ellos. Y esa fue la constante de su ministerio hasta que Él tuvo que morir. Cuando Él resucitó y ascendió, nos dijo que iba a regresar y lo estamos esperando. Pero en esta segunda venida, las cosas van a ser diferentes. En esta segunda venida, el Señor ya no va a tener relación con el pecado, ya no va a tomar otra vez otro cuerpo humano, ya no se va a hacer carne, ya no va a venir otra vez en una posición de servidumbre ni de sujeción a la voluntad del Padre, ni va a venir a ofrecerse en sacrificio nuevamente. Ahora viene como un rey, ahora viene a juzgar, ahora viene a quitar de una vez por todas ya a sus enemigos de enfrente de él y a juzgar y a ejecutar. Esto es lo que viene, lo que está por venir. Empezamos en el versículo 11 que dice de esta forma, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces viene el Señor, ya y es en este caballo blanco que representa lo que es su santidad, lo que es su pureza. Siempre en lo que hemos estado estudiando de Apocalipsis nos damos cuenta que el color blanco es lo que representa la santidad, la pureza, la gloria de Dios, y en este caso este caballo es lo que representa. Y él nos dice del nombre. El nombre que él tiene se llama Fiel y Verdadero. Podemos tomar estos dos nombres como adjetivos que describen la personalidad y estas características de nuestro Señor Jesucristo. El Señor en sí, en la naturaleza de su ser, Él es fiel. Él es fiel y no puede negarse, no puede ser infiel. Nosotros como seres humanos, como hombres, podemos prometer fidelidad, pero en un momento de flaqueza, tal vez podemos olvidarnos de esa promesa, o tal vez podemos decidir no cumplir esa promesa, o tal vez podemos ignorar. Cualquier cosa puede orillarnos a cambiar nuestra fidelidad. El Señor no es así. El Señor es fiel en su naturaleza. El Señor no puede ser infiel. El Señor no puede negarse a sí mismo. El Señor no está dentro de su naturaleza, de su capacidad, no puede ser infiel. Él es fiel porque Él es su naturaleza. Y aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros nos olvidemos de Él, aunque nosotros
lo ignoremos, Él permanece en su naturaleza, dentro de su naturaleza, y Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza. Y verdadero, Él nos dijo que Él era la verdad, y en cierta manera nos recuerda lo que nos advirtió en un principio en su ministerio, que cuando nos hablaba de que cuando Él iba a venir, de que iba a haber personas que iban a decir: yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado de Él, y yo quiero ayudarles, yo estoy aquí para servirles. El Señor está a la diestra del Padre ahorita, y todos los que aquí en la tierra digan que son Él, son un fraude, son engaños, no son Él. Por eso Él dice que Él es el verdadero, Él es el que es, no los que andan ahorita diciendo que son. Con justicia juzga y pelea. La justicia es otra parte de su carácter, una de las características de su ser, que Él es un ser justo, y con eso Él juzga y pelea. El, el Señor estamos tan acostumbrados a sufrir injusticias por parte de los gobernantes, por parte de los reyes, que siempre nos oprimen, que siempre nos hacen sufrir, que siempre buscan sacar ventaja de lo que nosotros somos o hacemos. Pero este Señor nos dice que Él es justo, y con justicia juzga y pelea. Avanzamos en su descripción. Al versículo 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Este nombre es primero lo de sus ojos, que dice que son como fuego. Una de las características del fuego es que las cosas más valiosas, como el oro, los diamantes, la plata, todos se prueban con fuego. Y como en el caso del oro, para purificarlo, se utiliza el fuego. Para llegar a hacerlo oro puro, de la mayor calidad, se utiliza el fuego. Y todo lo que esté en el oro, que sea impureza, el fuego lo va a sacar, el fuego lo va a consumir, lo va a descartar. Y ahorita que nos dice que sus ojos del Señor son como de fuego, es que Él lo va a poner a prueba todo, que nada hay, que las apariencias lo engañen, que nada hay que vaya a sobrevivir a su prueba de fuego, porque sus ojos es lo que van a hacer. Ellos no se van a quedar impresionados con una apariencia, no se van a quedar asombrados con una fachada nada más, sino que Él va realmente a poner a prueba todas las cosas, y sus ojos lo van a ver todo. Dice: en sus cabezas hay muchas diademas, y tenía estas diademas, lo que nos enseñan es su realeza, su poder real, y que es algo de lo más noble que hay, que tiene la autoridad en toda su creación. Dice: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Es la segunda vez que sabemos en el libro de Apocalipsis que hay cosas que el Señor no nos revela. La primera que recuerdo es cuando unos truenos dijeron unas cosas y el apóstol Juan las iba a escribir, y el Señor le dijo: no escribas eso. Y no sabemos qué decían esos truenos. Juan sí, porque él los escuchó, pero no lo escribió para que nosotros supiéramos qué decían esos truenos. Y aquí, este nombre que no conocemos de Él, no sabemos qué nombre sea. Es un nombre que solamente Él conoce. Los nombres que nosotros sabemos de Él son nombres que están relacionados con su
con su papel como Salvador y Redentor y sustentador de nuestra creación y de nosotros como seres humanos. Pero este nombre que Él tiene ahí, que no nos dijo que es parte de lo que yo puedo entender que es de los secretos de Dios, que hay muchas cosas que no conocemos de Dios, porque Dios en su ser, otra de sus características es que Él es un ser infinito, es un ser que no tiene fin. Y nosotros, al ser criaturas finitas, simplemente el concepto de su eternidad, nuestra mente tiene dificultad al tratar de entender ese concepto de la eternidad. Es algo que no tiene principio ni tiene fin. Y, y nosotros pues estamos acostumbrados a que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Nuestra vida gira en torno a eso, a nuestro principio y a nuestro fin. Y todas las demás cosas que hacemos tienen un principio y tienen un fin. Entonces querer entender la esencia de la eternidad de Dios eso mismo es difícil de entenderlo. Y esto nos dice cómo el Señor nos ha revelado lo suficiente para conocerle y querer seguirle, amarle. Pero todavía no sabemos todo de Dios. Todavía hay muchas cosas que desconocemos de Él. Y, y este nombre que nadie conoce, solamente Él, es una de esas partes que, que son de sus secretos, de su naturaleza, de su ser tan infinito, que todavía no podemos ni podríamos entender, no podríamos digerir toda esa información. Pero lo que tenemos revelado es suficiente para poder conocerle y para poder asegurar nuestra estadía a su lado. Seguimos al versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre, el Verbo de Dios. Aquí estamos viendo que el Señor acaba de aparecer en el cielo, en la visión que Juan le dio. Y aunque acaba de llegar, aunque acaba de presentarse, su ropa ya está manchada de sangre. Anteriormente habíamos estudiado ya cuando el Señor aparece como el Cordero de Dios inmolado o el Cordero de Dios sacrificado. Y veíamos que su ropa estaba manchada de sangre porque era la sangre que Él había derramado. Pero aquí viene como un rey sobre un caballo, pero ya su ropa ya está manchada de sangre. Entonces, en el contexto que tenemos, debemos de asumir, debemos de pensar que esta sangre no es la de su sacrificio por salvarnos, no es la que Él tuvo que derramar para redimirnos, sino que es la sangre de los enemigos que Él va a matar. Es un poco complicado entenderlo porque pues todavía no los ha juzgado, pero ya está manchado de sangre. Es como lo que vimos en los capítulos 17 y 18, que nos está describiendo de una manera tan detallada lo que va a ser el juicio de los enemigos de Dios, del diablo y de las bestias y de los que tienen la marca de la bestia. Nos da una descripción muy detallada de cómo va a ser su juicio y su castigo. Y nos está hablando de un evento futuro, pero nos lo está diciendo como si ya hubiera pasado. Esa certeza de que va a suceder es tan grande, tan fuerte, tan verdadera, que nos está hablando de un evento futuro como si ya hubiera pasado. Y así aquí el Señor se presenta y tan solo al aparecer, al presentarse, ya está manchado de sangre.
Y no es su sangre, porque no está sufriendo ni está él viéndose debilitado. Él está en su caballo, en su postura como rey, pero como un rey que ya ha salido victorioso de una batalla. Un rey que tiene sangre en su ropa, sí, pero la de sus enemigos que ha ejecutado. Entonces, de esta manera, esta sangre es de aquellos que van a ser juzgados, que van a ser ejecutados por él, porque ahora en su papel de rey, él viene como juez y como ejecutor, y viene acompañado de sus ángeles. Pero antes, permítanme recordar una cita en la que se describe esta escena a forma de poesía. Es en el libro de Isaías, capítulo 63, del versículo del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Me gusta cómo describe el Señor como en una poesía lo que es el juicio de sus enemigos. Cómo, cómo este cambio de su ministerio de amor y paciencia y tolerancia y aceptación les da la salvación y les dice: después de esto voy a regresar, pero voy a regresar como un juez, como un rey justo, y todo aquel que esté asociado con el diablo, que esté asociado con la bestia, que son mis enemigos, van a ser juzgados. Y aquí vemos esta descripción tan poética de cómo Él nos dice que sus enemigos van a ser juzgados y que sus enemigos lo han salpicado con su sangre. Es todo un, todo un poema, saber cómo el Señor va a lidiar con sus enemigos. Entonces, de esta cita de Isaías es donde se toma esta figura y este lenguaje para describir a a este rey. Y la segunda parte de este versículo nos dice: y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, el mismo autor de Apocalipsis en su Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos 1 al 4, es donde nos da esta disertación de lo que es el Verbo de Dios. Y me imagino que ya hayan de haber escuchado bastantes expresiones o bastantes predicaciones de lo que es el Verbo de Dios. Pero en este caso, el, el Señor con este título nos dice que Él es el Verbo de Dios. El verbo son las palabras, las palabras son las expresiones de lo que nosotros pensamos. Y en este caso, el Señor Jesús es la expresión del pensamiento de Dios, es la expresión completa de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y, y se lo da como un nombre, como un título, de que Él es la expresión de todo el plan de Dios para con los hombres. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Una vez más, quienes lo acompañan, estos seres espirituales,
vestidos de lino blanco, fino, son, tienen también lo que es este símbolo de la santidad, símbolo de la pureza, el color blanco, tanto en sus ropas como en sus caballos, y, y lo acompañan, están, están con él. Yo pienso que están con él porque son quien le van a asistir, quien le van a estar ayudando en este juicio de sus enemigos. Y hay una cita que nos recuerda un poquito esto. Es en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, el versículo 27. Dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Yo pienso que cuando el Señor aparezca y veamos todos que vienen estos ejércitos de seres celestiales, yo pienso que ellos son los que le van a ayudar al Señor a traer a todos los seres humanos que en ese momento van a estar siendo transformados de su naturaleza carnal a su naturaleza espiritual. Y hay muchas cosas que van a estar pasando simultáneamente, que los muertos van a resucitar, que los que están vivos van a ser transformados y van a ser llevados a este lugar del trono del Señor, de donde va a estar juzgando. Pero estos son sus ayudantes, estos son quienes le van a estar asistiendo en este juicio. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La figura de la espada, como la palabra de Dios, quien ha estado en la iglesia, quien ha sido cristiano de tiempo, es seguro que ha escuchado esta enseñanza, que la palabra del Señor es como una espada. La cita que normalmente se usa para esto es en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta figura de su palabra como una espada es, yo pienso, lo más acertado que puede hacerse, que puede describirse, en cómo la palabra ayuda al corazón del hombre a entender la seriedad de su pecado, lo grave que es su pecado, lo serio de sus acciones, y cómo puede eso llevarte al arrepentimiento y, y darte cuenta de lo que es el plan de Dios, la santidad de Dios, y de cómo te puede acercar, cómo te puede llevar a alcanzar lo que es este plan de salvación de nuestro Señor. Este rey viene y aunque es presentado como un rey guerrero, su única arma es su palabra. Su única arma, lo único con lo que puede juzgar es su palabra.
Y por lo que leíamos en esta cita es que dice que su palabra es tan aguda, es tan verdadera, tan cierta y tan santa que hace que todos los corazones de los hombres se den cuenta de su maldad y de su error y de que puedan finalmente entender que todo lo que se les había dicho, todo lo que habían escuchado y en su momento habían considerado como fábulas, era cierto, de que este Dios es real, de que este Dios es verdadero y de que va a venir a juzgar a los hombres. Avanzamos en el siguiente versículo. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se presenta el Señor al lado de su montura, sobre su pierna, dice que tiene esta escritura que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Durante este tiempo que llevamos nosotros de vida, nos damos cuenta que hay muchas personas que se consideran grandes, que se consideran superiores a los demás, sea porque tienen una ventaja económica sobre los demás, o sea porque tienen un título de nobleza, sea un rey, sea un duque, sea un príncipe, o sea cualquier otro título de nobleza, o simplemente que sea un gobernante del país y se sienten, tienen esa presentación, tienen cómo ellos se manifiestan a los demás, cómo se dirigen a los demás, cómo es su trato con los demás. Pero nada de esto, ni por más dinero que tengan, ni por más noble que sea su título, se compara con este título que tiene el Señor, de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es ahora el juez de todos los seres humanos, de toda la tierra. Dice, y vi un ángel, versículo 17, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo, a todas las aves que vuelan en el cielo, en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Este ángel que dice está de pie sobre el sol, un lugar donde todos podían verle, donde todos podían saber que estaba ahí y escuchar su anuncio, que nos dice, es una invitación a lo que son las aves del cielo, que por lo que nos dice el contexto deben de dirigirse específicamente a las aves de rapiña, lo que son los buitres, los cóndores, las águilas, los cuervos y todos esas aves que se dedican a comer cadáveres, porque el Señor está a punto de tener muchos de esos y los está invitando a que vengan y a que puedan saciarse, hastiarse de la carne de ellos, porque muchos de estos van a ser juzgados. En el versículo 19 nos dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. En este versículo es el versículo que se ha utilizado mucho para hacer énfasis en una supuesta batalla final entre el bien y el mal. Y le llaman la batalla de Armagedón, que ya vimos en una clase anterior. Pero en esta batalla
supuestamente el anticristo reúne a los ejércitos de los hombres para pelear contra Dios. Y yo pienso que no hay nada más tonto que, que nosotros como seres humanos querer guerrear a nuestro Creador. Es tal vez un engaño, eso sí lo puedo creer, que el diablo los haya engañado, que el pecado los haya confundido y los haya hecho pensar que realmente tienen una oportunidad de pelear contra Dios. Pero, y parece que es su intención porque dice que se reunieron para hacerlo. Pero, ¿quién puede pelear contra Dios? Él es nuestro creador. Cada respiro que nosotros damos es porque Él nos lo permite. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos nosotros como seres humanos y el diablo mismo como criatura de Dios contra nuestro creador? Y si se dan cuenta, en este versículo se menciona que se reunieron, sí era su intención pelear, pero en eso se queda, en una intención. Porque lo que nos dice el versículo siguiente dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, o estos son los hombres, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En primer lugar, el, el organizador de toda esta revuelta, de todo este golpe de estado que se quiere dar, fue apresado. Primer cosa, fue apresado. Y el falso profeta que estaba con él, que sabemos que son las religiones falsas, el falso cristianismo. Y, y no hay batalla, simplemente no hay batalla. Los que supuestamente se habían juntado con ellos para darle la guerra al Señor, fueron muertos por la palabra de Él. Entonces, yo no veo dónde hay una batalla, no se da. En vez de una batalla, se da son aprendidos, son capturados quienes quieren hacerle guerra al Señor, pero no pasa de ese intento. El Señor viene y viene para juzgar a sus enemigos. Y lo que debemos rescatar de esto es que los enemigos del Señor son el diablo, el pecado y la muerte. Esos son sus enemigos que Él ya ha vencido y hasta ahorita les ha concedido algo de tiempo antes de que Él regrese. El hombre nunca ha figurado como enemigo. El hombre es el objeto de la salvación del Señor y Él quiere salvarlo. Y les va a dar tiempo hasta el último momento de que puedan arrepentirse y reconocer y aceptar esa salvación que Él les da, que puedan formar parte de este grupo de hombres que han creído en Él y ser salvados. Hasta el último momento van a ser considerados como posibles candidatos de la salvación. Y ya cuando Él venga, que esa página se cambie, ese libro se cierre, ya cuando no, de plano no quieran aceptar, es cuando ya van a ser juzgados también, como si fueran enemigos. Pero el ser humano no es considerado como enemigo. El ser humano es considerado como el objeto de la salvación de Dios. Y no, el Señor no quiere
lo dijo muchas veces el Señor, es: yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. El Señor sí tiene este pleito casado con Satanás, sí, es uno de sus enemigos más acérrimos, pero el Señor quiere salvar a los más posibles seres humanos, y ellos no son considerados como enemigos hasta ese último momento. Hasta ese último momento tienen oportunidad de poder arrepentirse y buscarle a Él. Entonces, hermanos, esto es lo que les había preparado para terminar este capítulo. Ya gracias a Dios ya llegamos al capítulo 19, ya lo terminamos. Y si Él nos permite, en la próxima semana vamos a empezar con el capítulo 20. Entonces, hermanos, los dejo aquí, y si Dios nos ayuda, con su bendición vamos a prepararnos para ver este siguiente capítulo. Que Dios les bendiga, hermanos.